Cuando pensamos en la antigua Grecia, casi todos imaginamos Atenas, Esparta o el Partenón. Pero hubo un momento en que algunas de las ciudades griegas más ricas, más poderosas y probablemente más refinadas del Mediterráneo no estaban en Grecia. Estaban aquí, como lo vemos en este mapa, en el sur de Italia. A este territorio los griegos lo llamarían Megale Hellas, la Gran Grecia, y los romanos siglos después lo conocerían como Magna Graecia. Y hoy quiero mostrarles parte de esa historia a través de algunas de las monedas más extraordinarias que he tenido la fortuna de incorporar a mi colección. Si hay un periodo de la historia que durante los últimos meses ha despertado en mí una fascinación especial, es precisamente la Magna Grecia. Evidentemente faltan muchas ciudades por incorporar. Yo tengo muy pocas monedas de la Magna Grecia y sé que será un camino largo porque estas piezas no aparecen todos los días. Además, los precios están sumamente elevados y cuando finalmente aparecen, conseguirlas suele requerir de paciencia, estudio y un esfuerzo considerable. Pero creo que justamente ahí reside una de las grandes bellezas del coleccionismo. Cada moneda conseguida tiene detrás una historia, una búsqueda y finalmente el encuentro con una pequeña parte del mundo que alguna vez existió. Mi deseo es que con el paso de los años esta colección pueda llegar a representar de manera simbólica y no completista el extraordinario legado de la Magna Grecia, que particularmente me atrae muchísimo, especialmente porque tuvo un mayor progreso material, económico, político que la propia Hélade. Y además de eso, me llama poderosamente la atención lo que vendrá después, que es la confrontación con esa creciente República Romana que se va expandiendo. Creo que es uno de los momentos históricos más interesantes y que menos atención se le pone. Por lo tanto, aquí vamos a conocer varios aspectos de estas ciudades y especialmente de algunas características de las monedas que a nivel artístico creo que son realmente maravillosas. Pocas monedas tienen esa hermosura que sí presentan las monedas de la Magna Grecia. Obviamente hay monedas preciosísimas en lo que nosotros llamamos la Hélade, ¿verdad? Lo que es la Grecia continental, la Grecia insular y obviamente las costas de Asia Menor, la Grecia jónica. Pero las monedas de la Magna Grecia realmente resultan muy atractivas precisamente por esa, vamos a ver, esa visión, esa idea que tenían los griegos de la belleza y particularmente también de algunos periodos en época clásica en las cuales son acuñadas. Por supuesto que yo no tengo un decadracma de Siracusa, no tengo una moneda de las primeras que logró acuñar Síbaris, ni mucho menos, pero tengo una muestra respetable de lo que fue la Magna Grecia y bueno, vamos entonces a ello. Voy a compartir un poco lo que sé y obviamente como coleccionista, como numismático, estamos siempre en la disposición de aprender, recordando justamente lo que Sócrates quería que pensáramos, que la ignorancia debe ser infinita para poder poco a poco ir descubriendo la verdad, el conocimiento y puede hacer que en este video, que es uno de los videos más extensos que creo que voy a producir, me equivoque en algunos datos. Si me equivoco, estoy en la mayor disposición de que se me corrija. Lo que sí quiero es disfrutar también con ustedes de esta pasión que sentimos por la numismática y que también tengamos presente de que la numismática es un esfuerzo por conocer todos los días, que nunca acabamos de aprender. Así que bueno, vamos entonces a empezar con la primera sección
de las monedas de la Magna Grecia y su historia. Antes de continuar con este viaje por la Magna Grecia, quiero hacerles una pequeña invitación. Si les gusta la historia, el arte y por supuesto la numismática, que es en lo que estamos, pueden acompañarme también en Instagram, donde normalmente comparto con mucha más frecuencia nuevas piezas de mi colección, asimismo historias y contenidos relacionados con el mundo antiguo. Me pueden encontrar como Luis Numisarts, aquí les dejo la imagen. Y ahora sí, continuamos con nuestro viaje por la Magna Grecia. Les agradezco enormemente por su apoyo. Para mí es muy importante. Es fundamental que podamos seguir divulgando la numismática de una manera pedagógica, absolutamente didáctica. Y ese es precisamente el ideal de este canal. Y espero que podamos llegar a más personas para que la numismática sea valorada y sobre todo se entienda la importancia que tiene en la historia. Siempre me gusta decir que definitivamente la numismática es en sí misma el alma de la historia. Ciertamente la numismática concentra muchas otras cosas como el arte. Y ahora sí, quiero comenzar nuestro recorrido por las monedas de la Magna Grecia con una ciudad que en los últimos meses ha adquirido un significado muy especial dentro de mi colección. Aquí vemos la moneda de Metaponto con el héroe fundador Leucipo. Ya en otros vídeos he hablado de este héroe fundador y de la misma moneda. Es una ciudad cuyo nombre quizá no resulte tan familiar como el de Siracusa o Tarento, pero cuya historia está íntimamente ligada a una de las mayores riquezas de la antigüedad. ¿Y cuál es esa riqueza? La agricultura. Y hay algo maravilloso en su moneda, no solamente ver el retrato del fundador con su casco corintio y su barba, que Metaponto decidió convertir una espiga de cereal, particularmente de cebada, aquí lo estamos viendo, en el símbolo de su identidad. Una imagen aparentemente sencilla, pero que nos habla de tierras fértiles, de riqueza, de comercio y de una ciudad que encontró en aquello que producía, su propia tierra, la manera de representarse ante el mundo. Y esta es precisamente la moneda que recientemente se incorporó a mi colección. Una moneda que ha pasado por varias casas de subastas, que ha tenido un excelente recorrido, que además de eso tiene más de 2000 años de antigüedad y que ahora está en mis manos. Es todo un privilegio tener a Metaponto. Realmente hay una serie de símbolos que tiene la moneda que también los he tratado especialmente en mis vídeos de Instagram y que les recomiendo ir a verlos. Vean el canto, el grosor de la moneda, su brillo. Es una pieza realmente muy hermosa y poco común en las colecciones. Cuesta mucho verla, al menos en mi contexto. Entonces me siento muy orgulloso. Después de Metaponto, nuestro viaje nos lleva hacia otra de las grandes ciudades de la Magna Grecia, Tarento, la actual Taranto. Tarento fue fundada por los espartanos y llegó a convertirse en una de las ciudades griegas más importantes y más prósperas del sur de Italia. Realmente su prosperidad era asombrosa. Y si hay algo que me parece fascinante de la historia de esta ciudad es que durante mucho tiempo su riqueza estuvo estrechamente relacionada con el mar. Como muchas de las ciudades griegas, pero particularmente Tarento era una potencia realmente en este sentido. Tarento tenía un puerto extraordinario y una posición estratégica privilegiada. Desde aquí podía controlar importantes rutas comerciales del Mediterráneo y mantener relaciones con buena parte del mundo griego. Pero esta ciudad terminaría enfrentándose a un problema que cambiaría para siempre su historia, y me imagino que ya lo pueden adivinar, y es efectivamente Roma. Roma es ese problema. Durante el siglo III a.C., Roma comenzó a extender su poder hacia el sur de Italia, y Tarento comprendió que aquello podía convertirse en una amenaza enorme para sus intereses. Y entonces ocurrió algo extraordinario.
Tarento decidió pedir ayuda a un rey extranjero. Su nombre, probablemente ya lo conocemos, era Pirro, el rey de Epiro. Pirro de Epiro cruzó el Adriático con un ejército que incluía algo que los romanos todavía no estaban acostumbrados a enfrentar en el campo de batalla. Y quizás es algo muy épico lo que trae Pirro de Epiro desde allá, y son precisamente elefantes de guerra. Y así comenzaron las famosas guerras pírricas. Precisamente de este periodo procede la moneda que quiero que podamos seguir apreciando en este momento. En el anverso encontramos a Atenea representada con su casco, y en el reverso un magnífico búho de frente con las alas extendidas, que es lo que hemos observado. Mi moneda obviamente no está en una condición espectacular, pero es una moneda que aún presenta las características que acabo de mencionar. Es una combinación particularmente interesante porque el búho evidentemente nos remite inmediatamente al universo simbólico de Atenea, de Atena, que es el nombre correcto de la diosa, que obviamente es la diosa de la sabiduría y la estrategia. Y hay algo que me encanta de estas monedas. Cuando uno observa con atención, cada detalle deja de ver simplemente una pieza de plata. Empieza a ver una ciudad que había construido su riqueza mirando hacia el mar, que se encontraba ahora amenazada por Roma y que había decidido confiar su destino a uno de los personajes militares más fascinantes del mundo helenístico, ni más ni menos que un primo de Alejandro Magno. Pirro conseguiría también importantes victorias contra los romanos, pero esas victorias tendrían un alto costo, un precio muy elevado, que van a terminar dando origen a una de las expresiones más famosas de nuestra lengua, una victoria pírrica. Y quizá esa sea una de las mejores lecciones de la historia, una gran enseñanza que obviamente parte de esta moneda antigua. A veces, para comprender una pieza de apenas unos centímetros, tenemos que reconstruir toda una historia. Y realmente esta historia de las guerras pírricas relacionada con esta moneda es fascinante. Y ahora llegamos a una de las monedas que personalmente más disfruto contemplar. Estamos en Turium, una ciudad que nació muy cerca de las ruinas de una de las ciudades más famosas de la Magna Grecia, Síbaris. Síbaris había sido extraordinariamente rica y sumamente poderosa, pero en el año 510 a.C. fue destruida por su rival Crotona. Sin embargo, la historia no va a terminar ahí. Normalmente las ciudades griegas siempre se reconstruían, se refundaban. Décadas después surgió la oportunidad de fundar entonces una nueva ciudad en este mismo territorio, y esta vez los antiguos sibaritas buscaron el apoyo de Atenas. Atenas va a responder enviando colonos, y en el 444 al 443 a.C. nació Turium. Y cuando uno observa esta moneda, resulta fascinante encontrar precisamente esa conexión. Aquí tenemos, por ejemplo, un toro y tenemos el rostro de Atena. El toro pues obviamente muestra en cierta manera el símbolo de Síbaris, ese era su símbolo, y Atena con Sila, el monstruo del mar, pues también nos recuerda esa influencia de Atenas. No estamos ante una elección casual. La presencia de Atena y de un casco de tradición ateniense resulta especialmente apropiada para una ciudad que pues tiene una conexión directa con la ciudad de Atenas. Pero hay algo todavía más interesante. Ese toro nos recuerda no solamente a Síbaris, sino también la fuerza que tenía esa ciudad a nivel económico. Es como si esta moneda estuviera mirando en dos direcciones al mismo tiempo. Por un lado hacia Atenas, la ciudad que ayudó a hacer posible la nueva fundación, y por otro lado hacia Síbaris, la ciudad desaparecida cuya memoria todavía permanecía en ese territorio. Y eso es precisamente lo que me fascina de la numismática.
Una moneda puede mostrarnos en apenas unos centímetros cómo una ciudad construye una nueva identidad sin olvidar completamente su pasado. Y hay otro pequeño detalle que me encanta de esta moneda. Debajo del toro, no sé si lo pueden ver bien, aparece un pez. Mi dedo lo está tapando un poco. Está representado en el exergo, un elemento que forma parte, digamos, de la rica simbología de las acuñaciones de Thurium. Y también podemos leer la leyenda que identifica la ciudad en griego, Thurion, que significa de los turios o perteneciente a los turios. Es decir, mientras nosotros hablamos de Thurium utilizando su forma latina, la propia moneda nos muestra cómo la ciudad se identificaba en griego. Y a pesar de ser una pieza relativamente pequeña, como lo vemos claramente, es impresionante la cantidad de historia que contiene. Además, es una moneda realmente bella. Si uno se detiene a observar el anverso, la representación de Atena tiene un carácter muy particular. No tiene la monumentalidad que podemos encontrar en algunos de los grandes gnomos o estáteros de Thurium. Aquí la diosa aparece con unos rasgos mucho más delicados, casi juveniles. La diosa era joven, siempre se representó como una diosa joven. Pero podríamos decir que incluso tiene la apariencia de una muchacha, de una adolescente. Y todavía podemos distinguir perfectamente su casco con la cresta, y sobre él aparece Escila, el monstruo marino de la mitología griega, que curiosamente ha vuelto a despertar muchísimo interés en los últimos tiempos gracias a las nuevas representaciones cinematográficas de la Odisea en este año 2026. Y bueno, eso es algo que me encanta de estas monedas. Podemos estar observando una pieza acuñada hace más de 2000 años y de repente encontrarnos con un personaje mitológico que vuelve a formar parte de la cultura popular contemporánea. Es de verdad interesantísimo. Y ahora llegamos a Campania, y concretamente una de las ciudades griegas más importantes de esta región. Se llama Neápolis y, adivinemos, es la actual Nápoles. Y la pieza que tengo aquí es un didracma de plata, una moneda realmente hermosa y sobre todo cargada de historia. En el anverso podemos ver a una mujer, Esparténope. En realidad es una sirena que dio su nombre a la antigua ciudad. Las sirenas tenían cuerpo de pájaro, recordemos la Odisea. Según la tradición mitológica, Parténope intentó seducir con su canto a Odiseo, pero él, advertido de los peligros de las sirenas, consiguió resistir. No cayó en la tentación. En algunas versiones de la historia, después de fracasar en su intento, Parténope terminó arrojándose al mar y su cuerpo habría llegado hasta las costas, donde posteriormente surgiría esta ciudad. De hecho, la memoria de Parténope fue tan importante que su nombre quedó totalmente asociado a este lugar antes incluso de que la ciudad recibiera definitivamente el nombre de Neápolis, es decir, la ciudad nueva. Y aquí podemos observar un detalle que me parece realmente precioso. Junto al retrato aparece un pequeño astrágalos, un huesecillo utilizado por los griegos en juegos y también en juegos de azar. Es decir, era utilizado para eso, para juegos de azar. Es un detalle diminuto, pero obviamente demuestra hasta qué punto los grabadores podían llenar de información incluso los espacios más pequeños de una moneda. Recordemos que para los griegos también el azar era algo muy, muy importante. Y si observamos el reverso, encontramos una imagen todavía más extraordinaria. Tenemos un toro con rostro humano, un toro androcéfalo, es decir, un toro que a mí honestamente esa representación me causa bastante risa. Y sobre ese toro aparece la diosa Nike, la diosa de la victoria, que lo está coronando con una corona. Pues bueno, estas representaciones de toros con rostro humano están relacionadas también con los dioses Río del mundo griego. En este caso, la figura ha sido asociada tradicionalmente a un dios que se llama Aqueloo,
aunque la identificación de los dioses río representados en las monedas no siempre es completamente segura. Y bueno, aquí aparece una idea fascinante. Para los griegos los ríos no eran simplemente accidentes geográficos, eran fuerzas divinas, eran divinidades. Normalmente allí estaban las ninfas. El agua daba vida a los campos, permitía el desarrollo de las ciudades y hacía posible la agricultura y la prosperidad. Por eso no resulta extraño encontrar a un río representado como una criatura poderosa, con cuerpo de toro y rostro humano. Y fíjense en el contraste. De un lado tenemos a Parténope, una figura femenina, delicada y vinculada a la mitología y al origen legendario de la ciudad. Y en el otro, el poderoso dios río coronado por Nike. Dos imágenes completamente diferentes, pero que juntas van a construir la identidad de esa nueva ciudad, es decir, de Neápolis. Además, tenemos la leyenda griega de la ciudad, como ustedes lo vieron justamente ahí. Y por eso me parece que es una moneda que resume extraordinariamente lo que estamos encontrando a lo largo de todo este recorrido. No es simplemente dinero, es mitología, religión, identidad, territorio y memoria. Todo concentrado en una pieza de plata que ha sobrevivido durante más de 2000 años. Y este ha sido nuestro primer recorrido por la Magna Grecia. En el próximo cruzaremos el mar para conocer Siracusa y algunas de las monedas más extraordinarias de la Sicilia griega. Nos vemos en el próximo viaje. Muchas gracias.